Buenos días, mi nombre es Maritza Rosero y soy integrante de la Universidad Iberoamericana en el primer cuatrimestre de Psicología, donde en esta ocasión mis compañeras y yo tenemos la oportunidad de hablar sobre el tema de genética, donde la genética es la parte de la biología que se ocupa del estudio de la herencia biológica. La genética introduce una serie de conceptos que servirán para referirse a la explicación de los resultados y características de los cruzamientos que son gen. Da a conocer que es un fragmento de ácido nucleico que lleva a la información para un carácter generalmente. Un carácter es cada una de las particularidades morfológicas, fisiológicas y de comportamiento que se pueden establecer en una especie. Genotipo es el conjunto de genes presentes en un organismo. Fenotipo es el conjunto de manifestaciones de caracteres de un organismo que dependen del genotipo y de la acción ambiental. Homocigoto son aquellos que para un carácter poseen los alelos iguales. Heterocigoto son los que para un carácter poseen los alelos diferentes. Alelos. Un alelo es cada una de las dos o más versiones de un gen. Un individuo hereda dos alelos diferentes para cada gen, uno del padre y otro de la madre. Los alelos se encuentran en la misma posición dentro de los cromosomas homólogos. Si los dos alelos son idénticos, el individuo es homocígoto para este gen. En este estudio hablaremos de una parte muy importante de la biología y un estudio nuevo en la medicina moderna que es la epigenética. Partiremos de la etimología de epigenética. Epi significa encima, genética, es decir, por encima de la genética, de nuestro sistema genético, hablando de genotipo y de fenotipo. El concepto de epigenética es la influencia del medio ambiente en la expresión genética. Ya hemos hablado de ADN, de genética, de mecanismos hereditarios. Nos concentraremos en los mecanismos en que funciona nuestra genética, cómo se activan y se desactivan nuestros genes a lo largo del desarrollo del ser humano. Esto lo hace de manera natural en el caso, por ejemplo, de la pubertad. De igual manera en el embarazo. En este momento se sufren activaciones y desactivaciones de nuestro sistema genético por ese tipo de eventos naturales. Tenemos en cuenta, como generalidades de la epigenética, estudia cómo existe la afectación en el desarrollo de la genética por factores del medio ambiente. Esto quiere decir cómo nos vemos afectados por todo aquello que de manera cotidiana y permanente realizamos o tomamos decisiones de hacer, como el entorno como determinante de nuestras actividades genéticas. Es decir, por ejemplo, cómo influye sobre nuestra actividad genética la comida, el deporte, las relaciones sociales y familiares. ¿En qué sentido? Por ejemplo, puede afectarnos en sentido negativo si nos alimentamos de mala manera, si consumimos drogas, alcohol, cigarrillo o sustancias nocivas para la salud. En ese momento estamos afectando de manera negativa a nuestro sistema genético, produciendo mitilos. ¿Qué pasa con los mitilos? Ellos son cadenas, son sustancias que hacen que se detengan los códigos genéticos. Por lo tanto, el sistema genético no funciona de manera normal o como debería hacerlo. La información no se pasa de manera normal, no se modifica, pero se hace que se detenga cuando no debía detenerse. De igual manera, la epigenética también nos sirve de manera positiva. ¿Cuál es la manera positiva? En la que nosotros por medio de actividades positivas podemos mejorar nuestro sistema genético. ¿Cuáles son esas actividades positivas? Una buena alimentación, realizar ejercicio, tratar de estar en un entorno saludable, evitar, por ejemplo, cómo nos afectaría a nosotros el estrés, cómo nos afectaría a nosotros la violencia, todo este tipo de circunstancias que del día a día vivimos
¿Cómo afecta nuestro sistema genético? Lo hace por medio de la epigenética. Es la epigenética la que estudia cómo el medio ambiente, el entorno y todas aquellas decisiones que tomamos a nivel de alimentación, de formas de vida. Soy Dayana Tello, les voy a hablar sobre el padre de la genética, quien es Gregorio Mendel. Es un austriaco, un monje naturalista, quien nos da a conocer sus experimentos, sus trabajos. Sale a la luz en 1865, quien nos hace observar las características de generación en generación, enunciando las famosas leyes de Mendel. En la primera ley de Mendel tenemos la ley de uniformidad. En esta ley Mendel hace observar las características en colores, teniendo en cuenta los alelos dominantes y los alelos recesivos, que estos se representan con las letras mayúsculas, los dominantes, y los alelos recesivos por las letras minúsculas. En genética esto vendría siendo los genes, que pueden ser variables, se los conoce como variación de genes. También cabe resaltar que nosotros, los seres vivos, nos reproducimos por las vías sexuales, teniendo en cuenta que tenemos dos alelos que nos heredan, el uno que nos hereda el padre y el otro que nos hereda la madre. En el conjunto de genes heredados, los padres se conoce como genotipo, y las características observables a consecuencia del genotipo se conoce como fenotipo. Para saber la probabilidad de genotipo debemos utilizar los cuadros de Punnett. Para también tener información sobre los genotipos, debemos de saber las tres formas, que son homocigoto, heterocigoto y homocigoto recesivo. La segunda ley de Mendel es la desegregación independiente de los caracteres. En esta, los factores hereditarios son entidades definidas que pueden segregarse durante la formación de células sexuales. La reproducción entre los organismos de diferentes sexos, esto es como los genes que tienen los gametos, o las células sexuales tienen tanto alelos dominantes como alelos recesivos. Mendel estudió una sola característica, que fue el color. Sin embargo, el color no era el único fenotipo que se hacía presente en las semillas, sino también la textura. Entonces, a continuación tenemos la tercera ley de Mendel. Mendel concluyó que los caracteres pueden ser independientes, que los alelos de un gen se transmiten independientemente de los alelos de otros genes, es decir, diferentes rasgos son heredados sin depender unos a otros. Por lo tanto, no existen relaciones entre ellos. Se puede decir que el color de ojos no influye en la transmisión en el patrón de herencia de rasgos como en el color del cabello. Es de esta manera que Mendel lleva a cabo una serie de experimentos con plantas guisantes en el mismo jardín del monasterio donde vivía. Observaba cuidadosamente cómo se heredaban características como el color de las semillas, su forma y la altura de las plantas. Fue a partir de esta observación y análisis cuando Mendel formuló las tres leyes principales que rigen la herencia biológica. Mi nombre es Jennifer Valentina Ortiz Fuertes, les voy a exponer el tema del ADN. El ácido desoxirribonucleico, o más conocido como ADN, fue descubierto por Friedrich Miescher en 1869. Este es uno de los descubrimientos científicos más importantes en la historia de la ciencia. Este fue descubierto al inspeccionar el esperma de un salmón. Pero el 25 de abril de 1953, Watson y Crick dieron a conocer en la revista Nature la estructura del ADN, que fue descubierta mediante una técnica de difracción de rayos X. Quien también tuvo un aporte fundamental, la química británica Rosalind Frank. Descubrieron que la forma del ADN es como una escalera de caracol o doble hélice, que se encuentra en el interior del núcleo de las células. Es una de las macromoléculas más importantes del cuerpo, ya que contiene toda la información genética que hemos heredado de nuestros padres. Está conformada por un grupo fosfato unido a un azúcar llamada desoxirribosa de tipo pentosa, ya que ésta está compuesta por 5 carbonos, que a su vez está unida a una base nitrogenada. En conjunto se la conoce como nucleótidos. Los nucleótidos se unen entre ellos mediante un enlace llamado fosfodiéster,
que son dos grupos fosfato que se unen a la desoxirribosa uno después del otro y forman cada cadena. En un extremo queda un fosfato libre y en otro una desoxirribosa libre. El ADN tiene dos cadenas enrolladas de modo doble hélice que se mantienen unidas por puentes de hidrógeno dependiendo de la estructura de la base nitrogenada. Tenemos 4 tipos de nucleótidos, pegados de 2 en 2. Esto significa que hay bases que no pueden estar unidas porque no encajan adecuadamente. Por ello, la adenina se empareja con la timina con 2 puentes de hidrógeno y la citosina con la guanina con 3 puentes de hidrógeno. Hola, soy Paula Flores y veremos por qué la bioética se interesa en la genética. La genética en la investigación y la ciencia ofrece valiosos y fundamentales aportes, los cuales son positivos cada vez que se logran avances genéticos. Sin embargo, estos avances plantean desafíos éticos y sociales que requieren una gestión cuidadosa, considerando que también pueden surgir factores negativos que impactan significativamente en ámbito social, económico, jurídico, ambiental y especialmente en el bienestar humano. En este contexto, la bioética desempeña una labor crucial en el manejo y control adecuado de estos efectos negativos, abordando aspectos como el acceso equitativo a pruebas genéticas, el uso responsable de la información genética, el consentimiento informado y la prevención de la discriminación genética, entre otros. De esta manera, la bioética busca garantizar la justicia, la autonomía y el respeto hacia el individuo, promoviendo la diversidad y protegiendo los derechos humanos.